Hola, ¿cómo están? En el programa de hoy vamos a analizar cuáles son las claves para poder comprender el Estado como un agente económico. Cuando hablamos del Estado usualmente nos hacemos referencia al Estado como un agente político. Lo hablamos desde una perspectiva muy distante de los temas económicos. Incluso en la teoría económica estándar uno lo que encuentra es una discusión alrededor de si incluso el Estado debe intervenir en la economía o no. Pero yo considero, y digamos hay una gran cantidad de posiciones al respecto, que la clave para poder comprender la realidad del Estado es poder entenderlo como un actor económico muy importante, similar a otros actores económicos, a las empresas, a las familias, digamos a las instituciones sin fines de lucro, y tener algunas particularidades con respecto a su análisis. En primer lugar, yo quiero reiterar un elemento que ya hemos visto en otros espacios de este curso, y es el que está relacionado con el Estado como organización. En este sentido, hay que recordar que una organización está compuesta, en primer lugar, por personas. Hay un conjunto de personas que hacen parte de las organizaciones. Las organizaciones tienen fines u objetivos, reglas, estructuras. Algunas de esas estructuras están relacionadas con formas de ejercicios de poder, tiene unas estructuras de gobierno y unos marcos de recursos o de riqueza. Con este último elemento nos vamos a quedar para poder entender efectivamente qué significa hablar del gobierno y el Estado como un conjunto, como una organización que dispone de una serie de recursos. Bien, en ese sentido, lo primero que uno podría decir es que hay una discusión mucho más genérica, ¿no? Alrededor del concepto de hacienda pública. ¿Qué es la hacienda pública? Es el conjunto de recursos económicos que tienen valor. ¿Listo? Entonces, aquí hay que hacer una aclaración muy importante. Cuando hablamos del conjunto de recursos económicos que tienen valor, estamos haciendo referencia fundamentalmente a cuáles son aquellos bienes y servicios, aquellos elementos digamos que los seres humanos les damos valor. Tienen valor de uso o valor de cambio. ¿Listo? De tal manera que aquí en algún momento podríamos utilizar recursos que aparentemente no fuesen recursos económicos, como por ejemplo los recursos ambientales. Listo, el aire, el agua, los ríos, etcétera, son recursos económicos en la medida en que nosotros le damos un valor. El problema está en la valoración, si les damos un valor de uso, ¿cierto? O si les damos un valor de cambio. Yo soy contador, este curso está orientado fundamentalmente a contadores y valga la pena señalar, los contadores no hemos tenido una formación muy profunda en una teoría o en una discusión sobre el valor, digamos, lo cual es lamentable porque una de las cosas que hacemos fundamentalmente es valorar cosas. Valorar bienes, valorar servicios, valorar transacciones. Nos hemos quedado en una discusión de la valoración un poco más sofisticada a medida que hemos entrado a los conceptos de contabilidad internacional, pero nos hemos quedado con la mitad de las discusiones porque solamente discutimos sobre los valores de cambio y un poco también cómo se valoran esos valores de cambio, pero no hemos hablado de los valores de uso, de los valores intangibles, de los valores intrínsecos que hacen que las cosas valgan simplemente porque existen y no valen en términos de su monetarización. No es este, perdón, el espacio para hacer esa discusión, pero valga la pena señalar que es supremamente importante hacerla porque eso hace que la contabilidad tenga un debate muchísimo más rico que el que usualmente estamos acostumbrados a dar. Ahora bien, cuando hablamos de recursos económicos, estamos hablando que la hacienda pública, las finanzas públicas, gestionan riquezas. ¿Listo? ¿Cómo se valoran esas riquezas? Pues digamos, ahí hay una gran cantidad de posibilidades de valoración. Yo puedo valorar esa riqueza o esas transacciones o esos capitales, llámese como se llamen las formas en que toma instrumentalmente forma esa riqueza, a distintos tipos de valores y de costos, como el valor de mercado, como el costo histórico, como el costo contingente, como los costos hedónicos, como los costos de viaje, que buscan analizar distintos aspectos, distintas aristas de ese fenómeno organizacional llamado gobierno o en un sentido más genérico de ese fenómeno organizacional llamado Estado. Ahora bien, esa riqueza siempre hay que entenderla desde una mirada contable como vinculada a una estructura de propiedad, porque hay una pregunta fundamental.
¿La riqueza existe independientemente de la propiedad? Yo creo que no, ¿cierto? Esa propiedad puede ser pública, colectiva o privada, pero tiene que estar vinculada a una estructura de propiedad. Para que las cosas tengan una connotación de riqueza, tienen que pertenecer a alguien o a un conjunto de alguienes, para ser un poquito más explícito. Es decir, si usted ve este computador, ¿cierto? Y ese computador no tiene dueño, usted diría, ah, no, pero el computador intrínsecamente tiene valor, es decir, es riqueza. Pero si no tiene dueño y usted tampoco puede ser el dueño, es decir, si usted no se puede apropiar de ese computador, no hay unos mecanismos para apropiar, para usufructuarlo, para apoderarse del valor de ese computador, indudablemente no es una riqueza. Por lo menos tampoco es la suya, ni es la de nadie, ¿listo? Por eso siempre tiene que haber una estructura de propiedad. Que es en realidad, cuando hablamos de propiedad, es la capacidad de un agente económico para gestionar esos recursos económicos, para explotarlos, para transferirlos, para sesionarlos, ¿no? Eh, y aquí pues digamos hay una pregunta que yo quiero dejar, es una pregunta que siempre dejo abierta para que ustedes reflexionen sobre ella y es una pregunta sobre qué es un agente económico privado y qué es un agente económico público. ¿Listo? Porque usualmente hacemos dualidades, lo público y lo estatal. Sin embargo, muchas veces hay actores privados que ejercen acciones públicas o colectivas. Por ejemplo, cuando yo voy a una universidad privada, no obstante digamos el carácter de privado de su estructura de propiedad, ofrece un servicio que es público, que es la educación. ¿Listo? Eso mismo puede pasar en muchos aristas, en muchos campos. Y en ese sentido, uno de los debates más importantes es dónde se traza la línea entre el interés público y el interés privado. Obviamente, ya en las sesiones anteriores hemos podido ver algunos de esos debates y algunas de esas discusiones con un problema un poquito más explícito, más de contexto, ¿no? No es una pregunta tan fácil de resolver. En siguiente lugar, creo que es necesario hablar de las características de los recursos económicos. Entonces, cuando hablamos de los recursos económicos, y dado que este es un curso orientado a contadores y contadoras, hay que decir que los recursos económicos se pueden representar desde la lógica contable como stocks o saldos finales que expresan valores permanentes de los recursos, ¿cierto? Un inventario, digamos, tiene un valor, ¿no? Sin importar si se transa o no. Y unos flujos, que es el movimiento de valores entre dos partidas de saldos que afectan a los mismos. Entonces yo siempre utilizo una metáfora, un saldo es como la cantidad de sillas que hay en un salón, ¿sí? Uno las puede contar y uno las puede valorar si quiere. Y el flujo es, digamos de alguna manera, el movimiento. A veces llegan los estudiantes y el profesor me puede prestar una silla. Entonces una silla sale de este salón y va a otro salón. Ese movimiento también se puede valorar, medir, controlar. Y entonces ahí es donde los recursos económicos debo verlos en esa dimensión un poco más amplia, simplemente más profunda, más teórica, donde en realidad los recursos económicos son o stocks o flujos. La utilidad es el resultado de unos flujos. ¿Sí? Es el stock resultante de una cantidad de flujos, de ingresos, de costos, de gastos, que son flujos. El activo de una organización, de una empresa o de una entidad pública es en realidad un stock, pero se ha conformado a partir de un montón de actividades de flujo. ¿Listo? Una vez que hemos establecido esto, es importante entender, además, que volviendo un poco al debate de los agentes económicos, eh, un agente en realidad es una persona, es un sujeto jurídico, ¿no? Digamos, las economías, aunque transcurren encabezadas por personas que toman decisiones, en realidad hay agentes jurídicos que están detrás de ellas. Estas personas pueden ser naturales o de derecho, que tienen la capacidad de ejercer una propiedad. Es decir, un agente económico es una persona, es un sujeto jurídico real, natural, que puede tomar decisiones, que puede ejercer una propiedad sobre una riqueza, ¿vale? Entonces, al menos existen al menos tres tipos de agentes. Un poco para solventar esa pregunta que hacía un poco antes. Los primeros son los que actúan bajo incentivos de mercado, es decir, que guían sus decisiones por el referente de precio y buscan el lucro en el desarrollo de sus actividades. Este es un concepto importantísimo, el de lucro. Los que actúan bajo incentivos de bienestar colectivo,
que guían sus decisiones parcialmente por el referente de precio y buscan el logro de objetivos de bienestar colectivo o grupal, es decir, de un grupo múltiple de personas, pero no tan grande ni tan amplio para abarcar a toda la sociedad. Y finalmente, los que actúan bajo incentivos de bienestar público, que guían sus decisiones por restricciones presupuestales basadas en los costos de los bienes y servicios que producen y buscan alcanzar objetivos públicos, ¿ok? Que son aquellos que son de interés para toda la sociedad. Eh, Definir las líneas entre lo público, lo colectivo y lo privado no es asunto de esta clase, porque en realidad ese no es un debate económico, ese es un debate más propio de la ciencia política, donde es la sociedad la que define al fin y al cabo a través de una serie de diferentes mecanismos qué es colectivo, qué es público, qué es privado, ¿vale? Por ende, si ustedes quieren alguna referencia en el debate, yo sugeriría que fueran a las ciencias de la política y miraran algunos documentos sobre el tema. La Universidad Nacional de Colombia sacó hace algunos años una revista muy interesante sobre el tema, ¿no? Lo público, lo colectivo, lo privado, y había una gran cantidad de discusiones alrededor de eso que vale la pena rescatar. Ahora bien, hay un tema que es supremamente importante a esta altura de analizar. Cuando estamos hablando de que las finanzas públicas entrañan todo este tipo de discusiones, ¿cierto? Hablar sobre valor, hablar sobre riqueza, hablar sobre propiedad, hablar sobre los agentes que ejecutan esa propiedad, los incentivos que tienen esos agentes, son solamente generalizaciones, ¿ok? Pueden haber actores privados que tengan intereses colectivos. Y entonces aquí surge, por ejemplo, la responsabilidad social empresarial. Y la responsabilidad social empresarial es el resultado de un conjunto de decisiones colectivas, de decisiones de agentes que inicialmente tienen un lucro o un afán, un incentivo privado, pero que luego desarrollan una serie de perspectivas mucho más amplias digamos, del afán de lucro, ¿no? Entonces, allí hay también que decir que eso no es, digamos, esos tres estadios y que a partir de eso yo puedo caracterizar todas las relaciones sociales. La corrupción, por ejemplo, es otro ejemplo totalmente opuesto, ¿no? Como actores que en general deberían servir al interés público, en realidad terminan sirviendo a su propio interés. Son autointeresados. Por eso, digamos, usan los recursos estatales y los capturan para sus propias necesidades, para sus propias dimensiones, para sus propias agendas. Y en algunos casos incluso funcionan con un afán de lucro, ¿no? Fíjense ustedes cómo muchos actores políticos llegan a los escenarios de representación y dicen hay que recuperar la plata invertida. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir es que ellos no funcionan en un sentido de, eh, digamos, de servir al interés colectivo, al interés público en términos de la representación, sino que en realidad tienen un interés velado, que es el interés privado, el interés de capturar una renta para sí, con el fin de garantizar la cobertura de costos de de sus propias campañas, y esas campañas las hicieron para llegar al poder. Es una vaina que hay que entender, no es tan simple, ¿no? Tejer un universo de tres pilares y ya, sino que en la vida real hay muchas combinaciones y no es fácil discernir cuando un agente privado tiene, digamos, incentivos, orientaciones hacia lo colectivo o a lo público, o cuando un agente público tiene intereses colectivas o privadas, ¿no? Entonces hay que hacer un debate mucho más específico y mucho más puntual del tema. Ahora bien, todo sistema fiscal tiene una lógica financiera. ¿Qué quiere decir? Que esa idea según la cual digamos, los estados actúan sin restricciones financieras, pues es falso. Las restricciones financieras pueden ser muy amplias o pueden ser muy estrechas y todo dependerá del marco de decisiones y de instrumentos que empleemos para gestionar los recursos públicos. Ahora bien, la estructura fiscal tiene una lógica financiera, es decir, las finanzas públicas en particular, la hacienda pública en general, son sistemas de riqueza, son sistemas de bienes, son sistemas de propiedades sobre bienes y servicios, sobre patrimonios,
¿verdad? Que tienen unas funciones. Acuérdense en la primera diapositiva de esta clase que les mostraba que todas las organizaciones tienen unos fines. Bueno, resulta que primero son los fines y luego miramos cómo se administran los recursos para lograr esos fines. Entonces, desde una perspectiva de fuentes y usos, uno lo que podría decir es que inicialmente uno tendría que analizar de dónde viene la financiación. Así, uno construye un primer concepto que es el de ingreso público, que está conformado por los impuestos en general. Más adelante miraremos puntualmente qué significa un impuesto, pero por ahora digamos que es una exigencia, una, un aporte obligatorio, digámoslo de una manera mucho más específica, ¿ok? Pero realmente los impuestos no pueden definir solamente como temas que son obligatorios, porque resultado de un pacto fiscal también resultan ser voluntarios. Entonces, digamos, es una paradoja hablar del concepto de impuesto a profundidad. Sin embargo, los impuestos son las principales categorías de financiación o de fuentes de recursos dentro de la estructura fiscal del Estado. Luego están las rentas de explotación, es decir, los recursos que se obtienen por explotar un activo, que puede ser un activo físico o puede ser un activo definido como un recurso natural no renovable. Entonces, esas rentas de explotación también son parte de las fuentes de financiación digamos, de los gobiernos o de los estados en general. La capacidad sancionatoria del Estado también es una fuente de financiación porque el Estado impone multas y sanciones, digamos, aprovechándose de su poder político. Está la venta de activos, la financiación a través de la venta de activos, cuando usted no quiere explotar o tener tomar una renta, pues entonces simple y sencillamente vende el activo completo y eso es una fuente de financiación. Y otro tipo de ingresos que son, digamos, muy amplios, ¿no? Como las donaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y también está el financiamiento vía deuda. En el caso de los gobiernos o de los estados, esa deuda puede provenir de prestamistas radicados dentro del país o de prestamistas radicados fuera del país. Cuando el prestamista está radicado dentro del país y la deuda, digamos de alguna manera hay una deuda interna, esa deuda interna también tiene mucho que ver con, digamos, la moneda en que está emitida esa deuda, ¿no? Usualmente a nivel interno se presta en pesos y a nivel externo se presta en dólares. De igual manera, digamos, esta es en general la estructura de las fuentes y el uso fundamental es el gasto público. Ese gasto público puede definirse por funciones, por resultados, por objetivos o por rutinas. Puede ser asignación de gasto inercial. Cuando lleguemos, por ejemplo, en este curso vamos a hablar del tema de gasto orientado a resultados o presupuesto por objetivos. Digamos, ambos elementos tienen ciertos parecidos, ciertos elementos en común, pero es una forma mucho más interesante de ver la asignación del gasto que el gasto rutinario o que el gasto inercial que usualmente se estudia en los cursos de Hacienda Pública. Y pues digamos de alguna manera es muy fácil saber que si el ingreso es mayor que el gasto tendremos un superávit, es decir, si los usos son mayores que las fuentes tendremos un superávit fiscal. Si los ingresos son mayores que los gastos, tendremos un superávit fiscal. Y si, por el contrario, el gasto es mayor que los ingresos, pues tenemos un déficit fiscal que tenemos que financiar con deuda. Esto es una forma muy sencilla de ver la lógica financiera de la estructura fiscal, que es más o menos igual para cualquier tipo de organizaciones. Luego viene un elemento que a mi juicio es muy importante tener en cuenta, porque es fundante de todo el análisis y de todas las categorías relacionadas con digamos, el comprender el funcionamiento del Estado y del gobierno. Y es el que está relacionado con las funciones económicas del Estado y su relación con el ordenamiento fiscal. Entonces aquí podemos encontrar una serie de aproximaciones, algunas muy conocidas por algunos de ustedes, sobre todo en los cursos fundamentales de economía, de microeconomía, algunos de macro, siempre se habla de estos temas, ¿no? Por ejemplo, el primero de ellos, la corrección de las fallas de mercado, basada en un criterio elemental, que es el criterio de que el mercado es perfecto. Pues resulta que la teoría que nos llevaba desde esos postulados, básicamente Smith, el liberalismo clásico, pues básicamente llegamos a una discusión un poco más amplia donde efectivamente los mercados no son perfectos, los mercados fallan.
Y los mercados fallan porque su extensión es muy corta, por ejemplo, hay monopolios y hay oligopolios, ¿verdad? Hay monopsonios y hay oligopsonios, y entonces esas anomalías del mercado generan problemas en la fijación de precios. Si un monopolio existe, ergo va a haber un problema con el bienestar del consumidor porque los precios que puede fijar el productor en monopolio pueden llegar al infinito. Si hay un monopsonio, la cosa sucede al revés, hay un solo comprador y múltiples productores y entonces el único comprador puede imponer precios muy por debajo de la capacidad de cobertura de costos del productor. Entonces este tipo de lógicas digamos, implican una acción del Estado en términos de qué? De regulaciones antimonopolio, de incentivos a la entrada de nuevos actores, de la creación de empresas públicas para hacerle competencias monopolísticas o monopsonísticas, ¿cierto? Hacer competencia cuando existan monopolios o oligopolios. Esa es una de las formas de intervención económica más conocidas, ¿no? Es no solamente regulatoria, sino también la creación de entidades o empresas públicas para entrar a mercados que tienen problemas de extensión de mercado. El segundo son las fallas de información, que nos llevan a dos grandes problemas que estudia la economía contemporánea hoy, que son los de riesgo moral y selección adversa. Cuando hablamos de selección adversa, estamos diciendo que un consumidor o un productor pueden fiar su criterio en las decisiones de otro que conoce mejor. Entonces, en este tipo de casos, un agente con mucha información puede manipular esa información a su favor. Veamos un caso muy sencillo que se usa mucho en este tipo de ejemplos, con el cual pues usualmente no estoy de acuerdo, pero vamos a ponerlo. Un médico ha estudiado una cantidad enorme de años para conocer las patologías y los problemas de salud de las personas. Usted cuando llega al médico llega con un problema de información. El médico, digamos, usted tiene un problema que es la sensación de dolor, de molestia, etcétera, etcétera, pero el médico tiene la capacidad de interpretar esa sensación y esa información que usted tiene. Me duele aquí la cabeza, o me duele la oreja, o me duele un diente, ¿verdad? Y la convierte en un diagnóstico. Es decir, que el hecho de que a mí me duele la cabeza no quiere decir nada, simplemente eso es un acto reflejo, un dolor. El médico es el que dice, ah, usted tiene estrés, o usted tiene una complicación neuronal, o tiene un problema, un tumor en su cabeza. Digamos, usted no lo sabe. Usted lo único que puede hacer es especular. Y allí la teoría pone un ejemplo que es un poco traído de los cabellos, y ya les digo por qué, en el cual dice qué pasa si el médico abusa de su capacidad de poder y diagnostica, o como se dice en el argot, sobrediagnostica al paciente. Es decir, le dice que debe hacerse tratamientos que realmente el paciente no necesita. En ese sentido, hay una falla en la información, hay una selección adversa, hay un riesgo moral que se asume adicional a eso, en la medida en que hay agentes con información asimétrica. Por eso cuando los gobiernos, los estados, generan instituciones productoras de información, ¿sí? Hacen transparente y pública la información, por ejemplo el DANE es una la bolsa de valores, perdón, la superintendencia financiera que obliga a que los gestores del sistema financiero produzcan un determinado tipo de información que sea pública. El sistema judicial también, digamos, evita fallas en la información. Hay un ejemplo muy claro: cuando usted se compra un paquetico de papas, usted no sabe la cantidad de cosas que se está comiendo, ¿verdad? Usted toma decisiones basadas en un riesgo moral. Toma decisiones sin saber en realidad cuál es la profundidad de las consecuencias de la misma. Entonces, por ejemplo, una regulación puede obligar a que el productor de las papitas diga efectivamente de manera muy grande, aquí esto tiene sodio, tiene altos niveles de calorías, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, en tercer elemento está la movilidad de los factores productivos. Es decir, ahora bien, estos problemas de fallas de mercado basadas en la movilidad de los factores productivos se producen fundamentalmente porque hay barreras a la entrada, a la salida de oferentes y demandantes, o hay inflexibilidades. Por ejemplo, la regulación laboral que permite despedir, ¿cierto? O enganchar trabajadores de manera relativamente más fácil o más difícil. También la creación de empresas públicas que permiten que haya más movilidad en un mercado. Fíjense ustedes, por ejemplo, cómo en el sistema de medios en Colombia, en televisión, existe un duopolio, RCN y Caracol.
y la entrada de otros competidores se hace de manera muy difícil, muy lenta. Entonces allí, digamos, otros países han resuelto esto a través de la creación, por ejemplo, de canales públicos. Bueno, esas son formas de intervenir en distintas formas de corrección de fallas de mercado, y esto es un tema que ha existido desde hace mucho tiempo, tanto en la teoría como en, digamos, en un elemento más práctico de cómo funcionan los estados contemporáneos. Hay otra aproximación a la intervención del Estado que está relacionada con las externalidades. Una externalidad es un costo o un beneficio que percibe un agente que está por fuera de las transacciones de mercado. Estas externalidades pueden ser positivas, ¿cierto? Y el Estado puede o debe reforzar esas externalidades positivas. Una externalidad positiva, una que está en un libro muy clásico de Joseph Stiglitz sobre estos temas, sobre economía del sector público, habla de un cultivador de flores y un cultivador de abejas, digamos, alguien que tiene apiarios. Si a alguien que tiene un apiario al frente le colocan un cultivo de flores, inmediatamente esa persona se va a beneficiar. ¿Por qué? Porque las abejas tienen que hacer recorridos menos largos para poder polinizar más flores. Y a la vez, el productor de flores se va a beneficiar porque la polinización mejora el crecimiento y el desarrollo de sus plantas. En ese sentido, ambos se benefician indirectamente de cosas solamente de la existencia del otro. ¿Ven? Eso es una externalidad positiva. Las externalidades positivas usualmente se fortalecen a través de políticas que tienen aparejadas regulaciones o incluso subsidios monetarios. Bien, de otra parte también tenemos externalidades negativas. Externalidades negativas es cuando eso mismo que hablábamos de las positivas sucede cuando la presencia de un agente en relación con otro produce externalidades o problemas para uno de esos agentes. El ejemplo típico, el clásico de Stiglitz en economía del sector público, es la contaminación. Es decir, una población que vive aguas abajo en un río termina siendo afectada por los vertimentos contaminantes de una fábrica que bota esas aguas río arriba. Entonces esa relación entre una comunidad aguas abajo y una empresa aguas arriba no tiene nada que ver con el mercado, no está mediada por el mercado. Sin embargo, el costo de contaminación, que es para la empresa cero, ¿cierto? Ella bota ahí al agua, se lo traslada a la comunidad que está aguas abajo, que tiene que ver sus aguas sucias, tendrá que descontaminar, tendrán que invertir en procesos de descontaminación o simplemente no podrán tomar el abastecimiento de agua de esa población, de ese río. Entonces, digamos, frente a las externalidades negativas, lo que los gobiernos, lo que los estados hacen es desincentivarlas a través de instituciones reguladoras, multas, sanciones o impuestos. Mucha de las discusiones alrededor de impuestos ambientales están basadas en esta discusión sobre externalidades, ¿no? Y sobre un criterio del que contamina paga, del que posiblemente ustedes también han escuchado en algunas otras oportunidades. Ahora bien, eh, hay que decir que estas no son las únicas aproximaciones, existen otras, y dentro de esas otras aproximaciones también está el equilibrio económico. Digamos que esto ya es un poquito más reciente, ¿no? Es dentro de la formulación teórica. Bueno, al igual que las externalidades, olvidé señalar que esta idea de las externalidades y la corrección de externalidades surge más o menos en la teoría económica sobre los años 50, 60 del siglo XX. Esta idea sobre el equilibrio económico en realidad data de los años 30, cuando en plena crisis, en la gigantesca crisis de los años 30, la gran crisis, la gran depresión, digamos las ideas de Keynes y otros autores económicos en economía, pero principalmente John Maynard Keynes, el británico Keynes, hacía una recomendación sobre la necesidad de que hubiera un activismo fiscal basado en la idea en que ante un problema muy profundo de caída de la demanda agregada, el Estado debería potenciar la demanda agregada, potenciar el consumo de empresas y de personas para, digamos, restablecer el equilibrio económico. Y con distintas variables, tanto los seguidores de Keynes como otros, los denominados post-keynesianos, han señalado cuáles son como las condiciones de intervención del Estado para garantizar ese equilibrio económico. De entrada, pues uno tendría que analizar lo que años después se conoció como el ciclo de Kondratiev, ¿cierto? En el cual las economías crecen en ciclos, perdón,
de crecimiento, auge, recesión y crisis, y que la postura del gobierno o de los estados, más bien de gobierno, cuando hay crecimiento o auge debe ser distinta a cuando hay recesión o crisis. De tal manera que hay políticas procíclicas, es decir, dentro de los keynesianos y toda esa escuela, lo que se dice, digamos, que debe hacerse dentro de la lógica de acción del Estado, es que haya gasto público, ¿cierto? Em, em, Aumentando en épocas de recesión y crisis. Em, digamos, cuando hay recesión y crisis, lo que hay que hacer es disparar el gasto público, disminuir los impuestos, y eso es una respuesta eficaz para incentivar el desarrollo económico. Incluso muchos hablan del estartazo, ¿no? Es decir, de que la economía está como un poquito deprimida, entonces el gobierno al introducir, al gastar más y al tener un déficit fiscal mayor, financiado, digamos, esa es una discusión que viene después, con qué se financia ese déficit fiscal si se bajan los impuestos. Bueno, puede ser con deuda, bueno, ahí inicialmente es deuda, pero también puede ser emisión primaria de los bancos centrales. Sin embargo, ese debate no lo voy a dar acá, sino cuando hablemos de los temas de déficit fiscal. Y también hay políticas anticíclicas, ¿listo? Que es una disminución del gasto público y un aumento de los impuestos en épocas de crecimiento y auge. Es decir, todo lo contrario, ¿no? Cuando hay harto crecimiento económico, cuando hay crecimiento y auge, usted va a disparar el gasto y reduce los impuestos. Un poco la lógica contraintuitiva es que el equilibrio del mercado va a lograrse mucho más rápido. Entonces ya no hace, digamos, usted no sustituye al mercado, sino que le lance incentivos al mercado para que haya un equilibrio mucho más rápido. Digamos, incluso hay otras posturas que dicen que el Estado no debe intervenir, so pena de incrementar los desfases económicos. Pero pues digamos, de alguna manera esto no es el centro del análisis y el debate que tenemos ahora, aunque también el no hacer nada, el dejar hacer, dejar pasar, es una postura válida dentro de la teoría, no siempre dentro de la práctica. Y desde los años 30 es muy, muy costoso políticamente que frente a una crisis económica, ¿cierto? O frente a un sobrecalentamiento de la economía, un hiperconsumo, una hiperproducción, pues los estados o los aparatos de gobierno se queden quietos. Cada vez es menos justificable y cada vez es menos viable que los estados o los gobiernos no hagan nada. Bueno, y finalmente, pues tenemos los problemas relacionados, digamos, desde la intervención fiscal con la distribución del ingreso. Está relacionado con un principio elemental en el cual se señala que las sociedades deben garantizar unos básicos de equidad para sus ciudadanos. Esto es lo primero que uno tiene que entender, ¿cierto? Fíjense que aquí el concepto de equidad ya no es un concepto de equidad abstracta, sino concreta, y se concreta en términos de ¿qué? Se concreta en términos de, digamos, equidad económica, equidad en el acceso a una determinada cantidad de bienes y servicios económicos, de propiedades, de cosas, ¿no? De medios de vida, que no son solamente cosas, sino medios de vida, posibilidades. Por ejemplo, el ingreso a la educación superior es, digamos, la universalidad del ingreso a la educación superior permite mayores niveles de equidad, reduce los sesgos de equidad. Mm, y eso básicamente porque esto, digamos, es un tema que en los últimos años, estamos hablando de un tema muy importante, en los últimos 10 o 15 años, hemos encontrado que hay una distribución muy desigual del ingreso, ¿cierto? Un tema que vamos a estudiar muy puntualmente cuando vayamos a gasto público es justamente ese. ¿Qué significa distribución inequitativa del ingreso? ¿Cómo entenderla? Porque es un problema. Inicialmente aquí decimos que es un problema porque genera grandes líos de cohesión social. Si en un extremo de la pirámide distributiva tenemos unos pocos muy, muy, muy ricos y en el otro lado tenemos una gran cantidad de población muy, muy, muy pobre con muy bajos niveles de ingreso, pues obviamente eso va a generar unos problemas de consistencia de cohesión social. Eh, digamos, adicionales a los que uno ya se imagina, ¿no? Pues los ricos están en los clubes, los pobres están en la calle vendiendo cualquier mercancía para ganarse algo. Además de eso, hay unos problemas adicionales que tienen que ver con los aumentos de los niveles de violencia. Hay estudios de nivel internacional que miraremos cuando vayamos a gasto público que evidencian que hay una relación muy fuerte entre desigualdad y violencia. Hay una relación de desigualdad, hay una relación muy tensa, muy fuerte entre desigualdad y número de embarazos de adolescentes.
porque se crean otras lógicas y otros razonamientos. Hay una relación muy fuerte entre desigualdad y obesidad, por ejemplo. O sea, estos son casos que se han venido estudiando en los últimos 15 o 20 años. Hay un libro muy importante sobre el tema, que creo que todo el mundo está hablando hoy por hoy de él, que es el libro de Piketty llamado El Capital en el siglo XXI. Digamos que es uno de los autores que ha puesto el dedo en la llaga de la desigualdad. No es el único, pero quizás sí en uno de los que entró con un enfoque innovador para entender, no solamente para describirla y para denunciar la extrema desigualdad, sino para describir cómo se produce esa desigualdad. Y al entender cómo se produce esa desigualdad, pues obviamente lo que estamos diciendo es que en el trasfondo hay una dinámica muy potente, muy poderosa de análisis, que nos permite entender que frente a la desigualdad hay algo que es necesario hacer, ¿sí? Entonces, las políticas del no hacer nada o el de potenciar las acumulaciones digamos, de riqueza en manos de unos pocos, esa teoría un poco esquiva, ¿no? De la teoría del derrame, que si la gente rica es muy, muy, muy rica, ¿cierto? Esa riqueza se va a derramar al resto de la sociedad. Pues digamos que eso no ha funcionado, no ha sido así, es un postulado teórico y hoy tenemos sociedades profundamente desiguales. Colombia es una de las más desiguales del mundo, no solamente por los ingresos, sino por el patrimonio, por la propiedad de la tierra, por un montón de factores. Colombia es un país muy desigual. Ahora bien, frente a la desigualdad, el Estado, el gobierno, ¿qué hace? Los mecanismos fiscales recaudan impuestos y distribuyen el gasto público. Entonces, lo que hace el gobierno es redistribuir. ¿Mm? Muy sencillo, muy intuitivo. Uno podría pensar en que el gobierno debería cobrarle muchos impuestos a los que más tienen y focalizar el gasto en los que más lo necesitan. Y de hecho, hay una premisa básica en el funcionamiento fiscal que es muy común, ¿no? De cada quien según su capacidad, a cada cual según su necesidad. Y esto que parece tan intuitivo, pues en realidad vamos a ver que no es tan sencillo de definir, porque en la teoría, por ejemplo, entender qué es capacidad, si es capacidad de consumo, si es capacidad de generar rentas, si la necesidad está relacionada, por ejemplo, con unos niveles de ingreso mínimos o con unas competencias o con unas capacidades básicas, abilities o capabilities, como lo dicen en inglés, pues eso tiene mucha discusión al respecto y nos va a llevar a las dinámicas tanto de gasto como de ingresos, porque en el centro está todo el diseño de la arquitectura tributaria y el diseño de la arquitectura de gasto. ¿Sí? Si debo dar solamente recursos de subsidios a los pobres, miren que aquí ya introdujo una palabra que es muy polémica a pesar de que la hayamos normalizado tanto, usualmente hablamos ricos, pobres, 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 y ese discurso normalizador no hemos complejizado la lógica que tiene inserta dentro de sí. ¿Mm? Entonces, esto, digamos, de la distribución del ingreso es una tercera preocupación del Estado perdón, un cuarto nivel, vamos en el cuarto, un cuarto nivel de preocupación sobre lo que el Estado hace o no hace. Y eso es importante entenderlo porque nos lleva a un debate mucho más poderoso, mucho más consistente sobre los arreglos fiscales, ¿no? Finalmente, habría que decir que hay un quinto enfoque, mucho más dominante en los últimos años, que es aquel que habla sobre el Estado como un garante de derechos. Usualmente las líneas argumentativas van lo económico por un lado y digamos de alguna manera, el universo de los derechos va por otro lado. Pero en los últimos años digamos, hemos vinculado ambas esferas, ¿no? Bajo el concepto de derechos sociales y de ahí para arriba, lo que hemos buscado es establecer una lógica según la cual los actores o los agentes económicos están inmersos en un sistema de derechos, ¿sí? En un sistema de garantías, de enunciaciones, de mínimos elementales sobre los cuales se construye todo el análisis de los derechos. Por ende, decir, por ejemplo, que es un derecho, es una libertad del individuo, o sea, una potencialidad de hacer, ¿sí? Es una garantía irrenunciable, porque no es que el sujeto pueda renunciar, nadie dice, sí, sí señor, voluntariamente permito que me paguen debajo del mínimo, o sea, eso no pasa. O una capacidad garantizada para realizar una acción, ¿ya? Así se puede entender el derecho. Y cuando hablamos de derechos, pasamos de los derechos de primera generación o civiles, el derecho a la libertad, el derecho a la libre expresión,
a unos derechos de segunda generación, que son los políticos, el derecho a elegir y ser elegido es un derecho político muy importante, a la participación es un derecho muy importante, a los de tercera y cuarta generación, los de tercera generación son los derechos sociales y los de cuarta generación son los derechos ambientales y de género. Entonces, detrás de cualquier derecho, ¿cierto? Aquí yo pongo estas dos líneas argumentativas en niveles paralelos y lo que yo digo es que no existe derecho sin una relación presupuestal que garantice ese derecho, ¿ok? O de una manera muy sencilla, como lo dice César Giraldo, sin presupuesto no hay derechos. No existe posibilidad alguna de que un derecho pueda ser garantizado, pueda ser consagrado, sin que exista un gasto público que financie bienes o servicios o instituciones o la producción de regulaciones que generen ese derecho o que le den vida a ese derecho. Ahora bien, ¿cómo lo podemos hacer? Aquí tenemos un ejercicio muy interesante que seguramente muchos de ustedes eh, pues a veces la pasamos por alto, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la identidad. El derecho a la identidad es un derecho muy elemental, muy básico, es uno de los derechos de primera generación, ¿no? Entonces, digamos, la identidad es un constructo social, ¿vale? Yo me llamo Jairo Alonso Bautista. Ustedes podrán decir, claro, mi mamá me puso el nombre, pero ese nombre de entrada está regulado. ¿Por qué? Porque, digamos, llamarse Jairo Alonso pues digamos, no es un castigo, pero digamos, se puede hacer, ¿sí? Es un nombre aceptable dentro de la sociedad. Hay una ley en Colombia que prohíbe que a los chicos o a las chicas se les pongan nombres degradantes, ¿sí? Es decir, mi nombre ha sido posible fijarlo porque no es degradante para mi autoestima o para mi imagen o para mi desarrollo mental y psicológico. Ahí hay una cuestión que es importante reconocer. Necesitamos una regla que diga cómo se pueden llamar las personas o más bien cómo no se pueden llamar las personas, ¿vale? Y fíjense que eso no es una decisión autónoma de las familias. Yo sé que habrán COVID Alejandra o Brian COVID, bueno, lo que usted quiera, pero si eso resulta degradante, resulta que uno puede cambiarse el nombre amparándose al tenor de esa ley. Por ende, fíjense que aquí la identidad está regulada por el Estado. Ni hablemos de los apellidos. Los apellidos son una creación histórica, claro, pero también son una creación toponímica. Es decir, me permiten establecer relaciones en muchos casos, de habitación geográfica, habitabilidad geográfica, pero también de vinculación familiar. El Estado dice, por ejemplo, que uno debe tener dos apellidos, el de la mamá y el del papá, y el del papá va primero y ese es el que se hereda. Ahora hay un cambio en la normatividad que dice que los padres podrán definir qué apellido le ponen primero. Bueno, chévere, listo, me parece mucho más bacán. Pero noten ustedes que lo que estamos diciendo aquí, de manera muy sencilla, es que la construcción del nombre, ¿sí?, al que todos tenemos derecho, es una construcción supremamente reglamentada, ¿no? Y tenemos derecho a un nombre porque nos individualizamos como ciudadanos. No solamente tenemos un nombre, sino un código, una serie de números vinculados a ese nombre, que aparecen en un documento llamado cédula de ciudadanía. Entonces las normas, ¿cierto? Los congresistas y todo este rollo, pero la registraduría que hace un registro de todos los nombres y garantiza que dos personas, incluso si se llaman igual, sean absolutamente fáciles y fáciles de diferenciar, me refiero. Es decir, aquí en Colombia puede haber otro Jairo Alonso Bautista, de hecho creo que hay otro, ¿vale? Pero es totalmente distinto a mí, porque su número de cédula de ciudadanía es distinto al mío. Entonces eso garantiza la preservación de un elemento esencial de los derechos de primera generación, que es el de la personalidad, ¿ya? Eh, si nosotros miramos, eh, ¿qué se requiere? Entonces, pues fíjense ustedes que se requiere un montón de instituciones económicas y eso es fundamental entenderlo en una perspectiva de derecho social. Ahora bien, para terminar esta lección o este análisis de cómo entender las dinámicas económicas del Estado, esta es una primera presentación, vamos a entender los derechos desde una mirada fiscal. Entonces vamos a ver a una autora llamada Katarina Tomaszewski, no la vamos a leer, pero si la quiere leer, hay un texto muy bonito de ella que se llama Las dimensiones del derecho a la educación, donde Tomaszewski nos dice que la educación
y en general los derechos, se cumplen a través de cuatro condiciones simultáneas y universales. La primera, que los derechos sean accesibles, es decir, la capacidad que tiene una persona para poder acceder a un conjunto de bienes o servicios vinculados a la garantía de un derecho. Ese acceso puede ser nominal o puede ser efectivo. Cuando yo estoy vinculado a una EPS y me dan un carnet, eso es un acceso nominal. Cuando yo voy a la EPS y puedo entrar al edificio, ¿cierto? Puedo entrar allá a la EPS a que me vea un médico, eso es un derecho efectivo, eso se llama acceso, tener acceso a los bienes o servicios que garantizan un derecho. Por otro lado, está la asequibilidad, que son la disponibilidad permanente de los bienes o servicios que están vinculados a un derecho, de tal manera que esos bienes o servicios se presten cuando se requiera, ¿vale? Imagínese usted un hospital que diga, atendemos en horario de oficina. Si usted está vinculado al sistema de salud, pero cuando va a necesitar al médico, usted se tropezó el pie, se lastimó un tobillo a las 6:30 de la tarde, resulta que no puede ir al médico porque no es asequible a pesar de que usted tenga el carnet y efectivamente pudiera en teoría entrar, pues no hay servicio, ¿listo? Entonces la asequibilidad es una condición adicional que permite hablar del derecho. Yo tenía en la escuela unos compañeros, yo estudiaba aquí, digamos, en la zona occidente de Bogotá, y tenía compañeros que venían de la zona sur, incluso de Soacha. Para ellos había derecho a la educación en términos de que, claro, podían entrar al colegio y estaban matriculados, pero llegar al colegio les tardaba una hora, hora y media, algunas veces dos, y devolverse otras dos. ¿Mm? Eso puede pasar incluso en términos más graves cuando decimos que los niños que viven en zonas rurales tienen que caminar, ¿cierto? 2 horas caminando para llegar a la escuela y luego otras 2 horas caminando para devolverse. Tienen el derecho, acceden al derecho, pero su asequibilidad es muy complicada. Bueno, en tercer lugar está la aceptabilidad, que es la forma en que el usuario de los bienes o servicios, vamos a hablar de usuario, vamos a hablar de un consumidor de esos bienes o servicios, evalúa la calidad de los bienes o servicios prestados. Y aquí hay un problema porque la calidad de los servicios públicos o que garantizan derechos, pues es una tarea compleja, ¿no? La calidad del sistema judicial, la calidad de los servicios de policía y de seguridad nacional, la calidad de los servicios educativos, de los servicios de salud, son temas que permanentemente están en el ojo del huracán, porque todos tenemos conceptos diferentes. Frente al tema de salud, por ejemplo, yo puedo decir que a mí me ha ido bien con la EPS, pero la mayor parte de gente que yo conozco se queja mucho de las EPS. Y posiblemente estamos hablando de comparaciones con parámetros diferentes de análisis. Y ahí tenemos un problema muy grande de sesgo, muy grande de concepto, muy grande de análisis. Bueno, finalmente está la adaptabilidad, ¿cierto? Que es en tercer lugar, la forma en que esos bienes y servicios que están vinculados al derecho satisfacen plenamente las necesidades de las personas, o sea, que se adapten a las peculiaridades de las personas. Hay ejemplos muy sencillos para ilustrar esto. Cuando hablamos de educación, no solamente necesitamos que haya acceso al aula, que digamos el aula esté cerca del sitio donde el chico vive o la chica vive, que sea de muy buena calidad, o sea, digamos un debate sobre calidad de la educación es un debate siempre intenso y profundo, sino que además de todo, imagínense que la persona que va a entrar al sistema educativo tiene una necesidad educativa especial. Por ejemplo, tiene una discapacidad física o una discapacidad cognitiva. Entonces, al colegio al que va a entrar, resulta que la persona usa una silla de ruedas, pero el tamaño de la puerta de entrada al salón no le permite entrar con la silla. ¿Mm? O su salón queda en el cuarto piso, pero el edificio donde queda la escuela no tiene escaleras. Ahí hay un problema de adaptabilidad, digamos, muy visible, pero hay veces que es menos visible y mucho más violento, ¿no? Mucho más violenta la exclusión. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de educación desde las dimensiones de género, a veces pensamos que las matemáticas para niños y niñas son iguales y efectivamente son iguales. La historia para niños y niñas debe ser igual, efectivamente. Algunas materias, posiblemente literatura, sí deba tener algún sentido de género, pero nunca pensamos, por ejemplo, en la infraestructura. En el 2014, la Secretaría de Educación Distrital hizo un estudio sobre el ocio, sobre el tiempo libre de niños y niñas en la escuela, eso que llamamos recreo, y encontró que las niñas tienen un 30% menos de recreo que los niños.
Y el factor determinante de por qué es eso, entre otras cosas, ¿no? Porque muchas veces la niña es la monitora y tiene que borrar el tablero. Entonces, el profesor termina y la niña tiene que borrar el tablero. Esos son minutos de su recreo que se le roba. Pero la característica definitiva está relacionada con los baños. Porque en el recreo los niños salen al baño y los niños tienen orinales y orinan rápido. Las niñas tienen baterías de baños y pues una niña por batería de baño multiplicado por 10 niñas, multiplicado por el tiempo que cada niña esté en el baño, pues obviamente eso hace que haya una aglomeración y las niñas tengan que demorarse mucho y hacen filas para entrar al baño. Por eso el diseño de escuelas, el diseño de colegios, tiene que tener en cuenta este tipo de particularidades. Noten ustedes que estamos hablando de diversos tipos de necesidades especiales. A veces no somos los mejores en matemáticas. Entonces un sistema educativo debería poder tener talleres de reforzamiento para aquellos que no somos tan buenos en matemáticas. Bueno, yo particularmente creo que no soy tan malo. Pero siempre tenemos una desventaja en comprender algún tipo de conceptos o de prácticas educativas y creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo enorme para entender que esas cuatro dimensiones obviamente implican un esfuerzo fiscal muy grande. Bueno, eh, mis queridos y queridas, esta era una primera introducción al tema de las relaciones económicas o la forma de comprender el Estado y el gobierno desde una perspectiva económica y contable, fíjense ustedes. Y en la próxima lección, en la próxima charla, vamos a ver unos temas un poquito más avanzados sobre cómo comprender estas diferentes dinámicas del el arreglo económico. Va a quedar un taller para desarrollar esta clase, entonces espero que lo resuelvan y nos vemos en la próxima. Chao.